El caso de Eric Smith. Eric tenía 13 años cuando, después de ser expulsado del campamento de verano, se encontró a Derek Robbie, un pequeño de 4 años a quien sin mayor esfuerzo lo convenció para que lo acompañara al bosque. Era el 2 de agosto de 1993 en Savona, Nueva York, y ese día sucedería un crimen. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980. Él vivía con su madre, Tammy, y con su padrastro, Ted, además de 2 hermanas mayores. Eric no tuvo una infancia feliz, era un niño muy inseguro. Fíjate, él era constantemente acosado por los grandulones de esa escuela que se burlaban de él, además de golpearlo, hacían mofa de su apariencia, porque usaba unos anteojos muy grandes, porque tenía el cabello color rojo, por sus orejas, porque todo su cuerpo estaba lleno de pecas, y de todo eso, pues hacían escarnio los compañeros de escuela, y era un niño muy, muy molestado. Todos estos ataques, por supuesto que fueron dejando mella en el alma de Eric, que comenzó a cometer actos de crueldad, como atacar animales y matar al gato de un vecino, por ejemplo. Y era justo el 2 de agosto de 1993 cuando Eric llevó a Derek a una parte del bosque en donde era imposible que alguien los viera. Lo convenció de que iba a ser muy divertido. El pequeño lo acompañó porque lo había visto en el campamento que también cursaba y fue con él sin saber que era su fin. Cuando llegaron a este lugar apartado, con sus manos, Eric sostuvo el cuello del pequeño Derek hasta que se desvaneció y ya en el suelo lo golpeó en la cabeza con 2 enormes piedras y cuando aún respiraba lo sometió a actos perversos. No conforme con lo que había hecho, Eric abrió la lonchera de Derek y sustrajo un plátano, el cual tiró al suelo y lo aplastó con el pie. Después sacó el sándwich, lo amasó y trató de introducirlo en la pequeña boca de Derek. Finalmente, tomó la bebida, que era un Kool-Aid, y después de darle un sorbo, lo vertió sobre el cuerpo del niño que aún respiraba. En cuanto descargó toda su ira, Eric regresó a su casa sin avisar que había sido expulsado del campamento por mala conducta. Este campamento quedaba a menos de 100 metros de la casa de Derek, y su madre, Doreen Robbie, esa mañana por primera vez le permitió ir solo porque el pequeño había amanecido algo ansioso y estaban realmente muy cerca. A las 11 de la mañana, Doreen fue a buscar a su hijo, pero le dijeron que el pequeño nunca había llegado al campamento. Ella quedó en un estado de alarma y decidió dar aviso a la policía para que iniciara inmediatamente la búsqueda de este pequeño. 4 horas después, a las 3 de la tarde, la familia Robbie recibió la desgarradora noticia de que su hijo Derek había sido hallado muerto en un área frondosa del bosque y que había sido víctima de un brutal asesinato. La noticia estremeció hasta la entonces muy tranquila ciudad de Savona. A plena luz del día había sido asesinado el pequeño Derek de apenas 4 años. Cuando la policía investigó, encontraron cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo del menor unos anteojos de metal. Los investigadores interrogaron a todos los asistentes del campamento y 3 días después, el 5 de agosto, Eric se presentó voluntariamente para ofrecer su testimonio como testigo colaborador. Relató que cuando iba en bicicleta de regreso del campamento había visto a Derek. Sin embargo, su descripción poco tenía que ver con los hechos. Luego cambió su declaración y se colocó él mismo en la escena del crimen. La policía entonces lo llevó al lugar y notaron que mientras describía la escena parecía gozar del protagonismo. Fue interrogado de nuevo y entonces por primera vez Eric se puso nervioso y dijo: "¿Creen que lo maté yo, verdad?". Los oficiales contaron que le temblaban las manos y se le quebraba la voz, entonces le ofrecieron algo de tomar. Y a propósito, le llevaron un Kool-Aid, como el que llevaba Derek el día de su muerte. La reacción de Eric lo delató, pues aventó la bebida al suelo. Marlene Heskey, vecina de los Smith,
Dijo que mientras se llevaban a cabo estas investigaciones y todo el vecindario hablaba de lo sucedido, Eric, su vecino, le había preguntado qué pasaría si el asesino de Derek fuera un niño. A lo que ella le contestó, pues que ese niño necesitaría ayuda psiquiátrica. El chico también le preguntó acerca del ADN que podría descubrir al asesino. Marlene, que para ese momento comenzaba ya a dudar de Eric, hizo la misma prueba que los investigadores, pero esta vez con un plátano. Cuando se lo ofreció al preadolescente, este lo rechazó con asco. Y ahí la mujer confesó que para ese momento comenzó a sentir mucho miedo. El 8 de agosto, Eric terminó confesando. Dijo a Tammy, su madre, que él era el asesino de Derek. Ella recordó que el día que había sucedido todo, su hijo había regresado a almorzar a las 11:59 y cuando se lavó las manos dejó salpicaduras de sangre en el espejo. La familia Smith, sin dudarlo, acudió a la policía. En las investigaciones, se descubrió que días antes del asesinato, Ted, el padrastro de Eric, le había aconsejado descargar su ira en un costal de box que la familia tenía en la cochera. Días después, el preadolescente regresó a casa con las manos ensangrentadas. Archie LeBaron, vecino de los Smith, testificó haber visto cómo Ted pateaba a Eric ferozmente más de una vez. El padrastro era considerado como una persona agresiva y acomplejada. Y por todo esto, algunas personas piensan que Eric sufrió algún tipo de abuso, porque además la naturaleza del crimen que cometió así lo muestra. Y aunque a raíz del homicidio salió a la luz el abuso de su hermana Stacy por parte de este padrastro, mismo abuso que Ted sí reconoció, negó haberle hecho algo a Eric, aunque aceptó haberle pegado con un cinturón cuando el menor enfurecía. Los psicólogos de la fiscalía consideraron que el maltrato sufrido por Eric no era determinante para su conducta. Sin embargo, vieron en él una incapacidad para expresar emociones y esto les hacía pensar que no podría ser rehabilitado. El psiquiatra de la defensa, Stephen Herman, quiso demostrar que la violencia de Eric se debía a que su madre había consumido un fármaco llamado tridione para controlar la epilepsia durante el embarazo y que eso había causado en el bebé un trastorno explosivo intermitente. Sin embargo, la batería de pruebas no logró demostrar esta hipótesis. Durante el juicio, la madre de Eric dijo que su hijo había confesado, que no sabía por qué había matado a Derek y que era consciente del mal que había hecho. Sin embargo, cuando su madre declaraba, Eric no tuvo expresión alguna. En otras etapas del juicio, cuando fue juzgado como adulto, sí fue más expresivo, pero en algún momento tuvo un ataque de rabia y se tiró al piso para golpear su cabeza con el suelo. Pocos meses después del juicio, la familia de Derek dejó la ciudad de Savona para que su hijo menor creciera lejos de la tragedia. Y años después, cuando Eric pudo acceder a la Junta de Libertad Condicional, dijo en su defensa que había sido acosado en la escuela y en su casa toda su infancia. Empecé a creer que yo no era nada más que un don nadie. Mi visión de la vida era oscura. Sentía que ir al colegio era un infierno. Cuando le preguntaron por qué había cometido el crimen, contestó, porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien. Pidió perdón a los familiares de Derek y dijo, si pudiese volver atrás el tiempo, me gustaría cambiarme por Derek y soportar todo el dolor que les he causado, pero no puedo. Luego de más de 10 intentos, Eric por fin logró salir de prisión en febrero del año 2022. Su hermana menor, Holly, dijo a los medios, siento que la gente merece una segunda oportunidad. Mi corazón se partió por la familia Robbie. No puedo imaginar por lo que atravesaron y atraviesan ahora, luego de ver que se le otorgará la libertad condicional. Eric se tomó muy en serio la cristiandad. Quiere hacer el bien, probar que no es el monstruo que se dice que es. Él tenía 13 años cuando todo esto ocurrió y no sabe realmente cómo es vivir en sociedad. Necesitará herramientas para hacerlo. Espero que la gente lo deje volver. Soy su hermana y siempre voy a querer. Por su parte, Dalton, el hermano menor de la víctima, Derek, creció bajo la sombra de este espantoso crimen y dijo que no ha podido perdonar al asesino de su hermano. Pues es un caso, como todos los que suceden con menores de edad, como todos los que suceden con niños, son un caso triste, em, porque son víctimas los dos, tanto el victimario como la víctima
han sido víctimas clarísimas del entorno, de la familia que les ha tocado, de la vida que han tenido que vivir. Y este es el caso de Eric Smith, que fue conocido como el niño de pelo rojo, el monstruo de pelo rojo, que ha logrado salir en libertad a pesar de que la familia Robbie, que es la familia de Derek, dice no, no lo saquen, pero bueno, él creo que la pena estaba entre 9 años o cadena perpetua y él logra después de veintitantos años salir en libertad. Yo en lo personal, doctora Mel, creo que sí hay arrepentimiento en él, pero pues nunca sabemos, ¿no? Si en realidad está manipulando o no. Pero hay muchos factores aquí. El padrastro, yo no encontré nada acerca de su verdadero padre, del padre biológico. Ujú. Es evidente que dentro de la familia en la que vivía Erika había mucha violencia, porque si fue abusada la hermana, si el padrastro lo golpeaba, eh, era un niño inseguro. No sé cómo lo ves tú. Ay, sí, pues esto hace pensar muchísimas cosas, Lupita. En primer lugar, la prevención de los crímenes siempre es la mejor arma para las sociedades. Entonces, todo esto comienza pues con la educación, con darles a los niños lo mejor en cuanto a cuidados, en cuanto a valores, en cuanto a muchas cosas que aquí no aparecen, comenzando por el hecho de que la víctima es eso, una víctima, pero yo creo que desde ahí empieza el primer error, el descuido. El niño tiene 4 años. El niño tiene 4 años y la mamá dice por primera vez lo dejó solo porque estaba ansioso. Como de anda, pues ya vete. Oye, tiene 4. No importa que estuviera a 100 metros del campamento, a un niño de 4 años nunca conviene dejarlo irse solo ni a media cuadra, pienso yo. O sea, tiene 4 añitos. Entonces, Sí, desde a lo ahí, mejor no porque vaya a robárselo a alguien, pero a lo mejor lo pueden atropellar, o sea, vaya, por lo que sea. cualquier otro peligro, exacto, lo pueden atropellar, se puede caer, se puede equivocar, se puede perder, darle una vuelta donde no es. O sea, hay muchas cosas que hay un descuido ahí de la víctima que no tiene absolutamente ninguna culpa. No estoy diciendo que es responsabilidad de la madre, pero creo que hasta esas cosas uno tiene que considerarlas mucho, ¿no? Que no convienen. Y luego, evidentemente, la historia de Eric, claro que habla de que debe haber habido un maltrato, deja tú del bullying en la escuela, que sí es muy fuerte, que lo estén haciendo burla por todo, pero pareciera que entonces en casa no había una red de contención, un soporte que fortaleciera la autoestima de este niño y lo ayudara a enfrentar estos ataques escolares que seguramente no eran solo para él. Debe haber habido, como siempre en todas las escuelas, otro al que le hicieran bullying por gordito o por bajito o por lo que tú quieras, pero este niño está sufriendo todo eso, no está teniendo la contención y el apoyo necesarios en la casa, sino que además está viviendo en un ambiente de violencia. Este señor padrastro que reconoce el abuso a la hermana de Eric, pero niega haberlo maltratado a él y luego dice, bueno, pero a veces sí le pegué con un cinturón, pues obviamente ahí te lo está diciendo, ¿no? No lo va a decir abiertamente si lo maltraté porque eso sería de algún modo aceptar una cierta responsabilidad en la ruptura del alma de Eric, pero evidentemente es un ambiente de violencia en esa familia. Exacto. Oye, y como tú nos has dicho, lo que dice Eric cuando le preguntan por qué lo hiciste, dice, bueno, es que ahora en vez de que me maltrataran a mí, yo quería maltratar a alguien, ¿no? Y una de las declaraciones también fue, pues, porque pude hacerlo, lo hice porque podía hacerlo. Siento que es como yo quería tener ahora el poder que siempre la gente había tenido sobre mí. Quería yo ser quien lastimara a alguien para que sintieran lo que yo estaba sintiendo. Yo creo que era un niño profundamente triste porque, a ver, los abuelos lo Sí, describen como un niño dulce, como un niño amoroso con ellos, o sea, les parece rarísimo lo que hizo. Y se ve que pasaba mucho tiempo con ellos y con ellos estaba a gusto. Sin embargo, tenía que padecer a su familia biológica, o sea, a su madre biológica y al padrastro. Tenía que estar en este entorno terrible y tenía que estar respondiendo. Lo expulsan del curso de verano por mala conducta. Entonces, en vez de que lo mandaran con los abuelos, fíjate, a ver, si recuerdas el caso de Daniel Sancho, es otro caso en el que los papás están separados, en el que una mamá vuelve a hacer su vida, el papá vuelve a hacer su vida y él pasa mucho tiempo con los abuelos, con la abuela, y cuando se muere la abuela, cuando se queda sin esta casa, es cuando empieza esta rebeldía. sí. Aquí me parece como que Eric Smith, según lo que dicen los abuelos, Eric Smith pasaba muy buen tiempo con los abuelos lo describen como un niño dulce, cariñoso, amoroso,
pero donde el entorno es muy adverso para él, es donde es violento, que es exactamente en su propia casa, en el campamento de verano y en su propia escuela. Es un niño lleno de tristeza, porque así es, la rabia nace de la tristeza, Sí, del es dolor. como su origen. Por supuesto, nace del dolor y eso también me parece muy importante lo que estás acotando de la diferente forma de ser con los abuelos, porque yo notaba, eso justo lo quería señalar, que él cuando tiene estos momentos donde aparentemente le enorgullece la investigación que se está haciendo y que a él lo estén preguntando y interrogando, y luego esto que le da como repulsión, que le ofrezcan la bebida, que le ofrezcan el plátano y demás, creo que él en ese momento está atravesando una especie de separación, una escisión, se llama. Por eso considero que claro que tiene una psicopatía, porque es un mecanismo de defensa, la escisión, como si él se dividiera, ¿no? En partes. Y desde antes, esa parte de ese niño lindo, ese niño cariñoso con los abuelitos, o sea, es uno con los abuelos y otro con el padrastro y con la mamá, porque él está respondiendo a lo que le dan. Si los abuelos le están dando afecto y le están dando atención, él responde siendo afectuoso y atento. Si en la familia donde él se está criando con su mamá y este padrastro hay golpes, hay violencia, hay insultos y hay maltrato, entonces él responde así, como si se dividiera. Entonces, esa parte, fíjate, donde se describe el crimen, que es horrible, es de un nivel de violencia, de una carencia de compasión tan grande que no puede provenir de una mente sana, Exacto. definitivamente. O sea, ahí hay una alteración muy grave. Por eso a mí sí me llama mucho la atención que el sistema judicial de los Estados Unidos haya subestimado todos estos datos y haya afirmado que pues no, que en realidad el niño sí actuó mal, pero que no bastaba todos los antecedentes para asumir que él tuviera algún tipo de psicopatología, porque yo creo que sí la tiene. Todo lo que hace, ese grado de violencia, de golpear, someter, pues hacer los actos. Este asunto el médico de la defensa dice, sí tiene un trastorno provocado por esta medicina que tomó la mamá durante pero podría ser, él dice, pero pues nunca puede probar su hipótesis. Pero lo que tú estás diciendo me llama mucho la atención porque sí lo había notado. A ver, y lo hemos, yo creo que he dicho muchísimas veces, una cosa es que tú traigas mucha rabia, mucho odio y a lo mejor pues le escondas el lunch a alguien o lo tires de la bici. Y otra cosa es que con esta hazaña de tirarle piedras en la cabeza de esto, que fue lo mismo que hicieron los niños anteriores, los ingleses, que del segundo caso de niños criminales, pero ¿de dónde saca un niño tanto odio y esta repetición, no? Porque un niño no puede, un niño no puede tener conceptos que no ha conocido. Por eso Exacto, cuando él tiene actos perversos con este menor de edad, pues dicen seguramente es que lo ha padecido en su casa, en algún lado tiene que haberlo visto, ¿no? totalmente de acuerdo. En algún lado tiene que haberlo visto, si no fue algo tiene que en algún lado lo tiene que haber aprendido, ¿no? Así es, En estoy algún lado tiene que haber aprendido que existía este odio y esta manera de vengarse de la vida, porque son niños, hay que entender que son niños, no son adultos que estén contaminados. Entonces, exactamente. ¿de dónde aprendió Eric? ¿De dónde aprendieron los niños ingleses a desarrollar tanto odio? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que creo que es importante señalar y a eso me refería específicamente cuando hago este comentario, porque acá en la narración del caso se dice que los psicólogos de la fiscalía consideraron que el maltrato que había sufrido Eric no era determinante para su conducta. No puedo estar menos de acuerdo con eso. No estuvimos dentro del caso, pero por Dios, o sea, ¿cómo no va a ser determinante el maltrato que vivió para hacer a lo que te referías hace un momento, activamente lo que evidentemente sufrió de forma pasiva? Claro que sí, ¿de dónde saca todas esas ideas? Y entonces métele el sándwich en la boca y ahora le ve, o sea, eso viene, pues sí, de haberlo experimentado, mirado o sufrido en su propia persona. Me Exacto, y si no lo sorprende. había pasado en su casa, porque pues dice, no, pues el padrastro dice, no, no, yo sí lo he pegado, le he hecho un montón de cosas, pero eso no. Y a lo mejor en la escuela lo padeció, a lo mejor hizo exactamente, le hicieron eso de Sí, tirarle el lunch, de aplastarle el sándwich en la boca,
todos estos actos los tiene que haber vivido en carne propia. Sí, yo así lo creo. También subestimar el hecho de que tenía actos de crueldad con animales. Lo hemos dicho muchas veces aquí en los programas de Almas Rotas. La crueldad infantil hacia los animales es un foco rojo muy importante de considerar y de revisar, porque habla ya de una violencia que está creciendo al interior de la persona y que está borrando límites como los que establecen pues la compasión, ¿no? La compasión, la empatía, la eh, conmiseración por el dolor de otros y no infligírselo a uno directamente. Entonces allí ya había también un dato. Esta otra cosa, días antes le dijeron que fuera a golpear la pera o el costal de box porque andaba muy alterado y que fuera a descargar su violencia allí. O sea, pues ¿por qué? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué traía este muchacho para que le dijeran vete a pegarle a la pera de box o le habían pegado primero a él y ahora vete a desquitar tú allá? A mí sí me parece triste que hayan desestimado todas estas cosas, porque yo sí creo que a todas luces se ve que este niño era maltratado de manera muy, muy grave, muy grave. Y al final, cuando logra ya, pues bueno, cuando ya lo meten a la cárcel y consigue su libertad condicional, después de más de 20 años en la cárcel, finalmente tiene una novia, finalmente rehace su vida, eh, sale y ya es cristiano. No estoy especificando, sino se adhiere a una religión, la que Uh sea, -huh, es uh decir, -huh. la que sea, se adhiere a una religión, es donde se va a refugiar. Yo creería que sí tiene un gran arrepentimiento, que sí está consciente, porque se lo dice todavía antes siendo un niño de 13 años, le dice a la mamá, estoy consciente del daño que hice, o sea, sí sabe lo que hizo porque además lo vivió. Y años después sigue diciendo, me arrepiento de haberlo hecho. Sí. Yo creo que se sabe poco de él y hay fotos, se pueden encontrar en internet fotos de quién es él porque pues son registros públicos, pero logra salir de la cárcel. Sin embargo, hay otra constante, fíjate, uno de los hermanos, el hermano de la víctima del caso de los niños ingleses, el hermano de la víctima, también dice, yo era el hermano mayor y he vivido con este dolor toda mi vida, aunque era un niño que ni siquiera había conocido al hermano, ¿no? Porque la mamá tenía 8 meses de embarazo. En este caso, pues Derek sí tenía un hermano más chiquito, él tenía 4, seguramente el hermano haber tenido 2 o 1. Y también el hermano dice, he tenido que vivir con este dolor toda la vida. Y uno podría decir, bueno, pues este niño no se acuerda porque era un bebé o porque no había nacido, tenía 2 años. Pero el caso es que sí tiene que vivir con la huella de dolor que dejan los padres, porque es un duelo para toda la vida de los padres. Entonces el daño es enorme. Por eso la familia Robbie dice, bueno, se puede haber rehabilitado y puede decir lo que quiera, pero este dolor no se nos va a ir nunca. Sí, es el peso de una tragedia que cayó sobre una familia y ahí se queda. O sea, la tragedia está ahí presente en la historia de esta familia. Seguramente dejó huellas muy graves en la madre, en el padre también. Quizá lo que decía yo hace un momento, no es conveniente dejar a un niño de 4 años que vaya ni a media cuadra solito, pues esta pobre mamá que en la vida se imaginó que iba a ocurrir algo así, debe haber tenido también mucha culpa por esa razón, de haberlo dejado ir solo. Y el hermano, pues sí, aunque no se haya dado cuenta en ese momento de la historia, ha vivido con ella, ¿no? Todo el resto de su vida y se entiende la dificultad para perdonar también, se entiende perfectamente que digan, pues no, yo no estoy de acuerdo en que él solo solicite un perdón, salga a esta libertad condicional y ya no pasó nada, porque no va a haber que repare esta pérdida tan grande en nuestra familia, esta injusticia tan grande, pero también es una realidad que el hecho de que después de 30 años, que él más o menos pasó ya en prisión, hoy esté dentro o esté afuera, tampoco cambia nada, Lupita, lamentablemente, ¿no? Tampoco cambia la realidad, pero pues claro, para la familia sufriente se entiende que es muy difícil comprender al otro, pero bueno, es lo que intentamos hacer aquí. Este muchacho de 13 años pues sí es una víctima también de sus propias circunstancias y lamentablemente toma un camino terrible sobre un inocente para descargar lo que seguramente él estaba sufriendo. Por eso yo insisto que ahí sí, eso de decir como, bueno, sí le daba con el cinturón, pero no era para tanto, y que los psicólogos de la fiscalía digan, sí, esto no justifica su conducta, me parece rarísimo. Por eso también a veces cuando hablamos aquí de cuestiones legales, sin
intentar ir más allá de lo que nuestras áreas de conocimiento nos permiten, sí hemos emitido opiniones en el sentido de que tendemos mucho a criticar al sistema legal en México, ¿no? Y a decir, es que en México se hace lo que quiere la gente, pero si fuera en otro país y se idealiza mucho a los sistemas judiciales del primer mundo, de los Estados Unidos, de Europa y demás, pues no necesariamente son impecables o exactos, también tienen errores, también tienen deficiencias, también tienen sus parcialidades y sus cosas, y yo en este caso en especial me da la impresión de que aquí no se evaluó adecuadamente la condición. Claro, había una cuestión distinta. Mira, Eric Smith nace en 1980. Estos hechos suceden en 1993, cuando, pues sí, como que creo que actualmente ya nos hemos enfocado mucho más en la salud mental, nos hemos enfocado mucho más en estos trastornos de conducta y estos trastornos mentales. Se ha escrito mucho más, hay mucho más literatura, ¿no? A lo mejor ahí todavía estaba ciertos prejuicios o cierta, a ver, la psicología, los términos mismos han cambiado en la psiquiatría. Los medicamentos han cambiado, los diagnósticos. No era tan común diagnosticar a un adolescente o a un niño. De hecho, la gente decía, no, no, porque yo todavía podría decir que en los 90s todavía no era tan común. Voy a la terapia, voy a ir, y ahora sabemos que no pasa nada, que hay que ir, que al contrario es muy sano y que nos va a servir a todos. Pero en esa época todavía no había ni siquiera internet, no había ni siquiera redes sociales, no había ni siquiera, sí había teléfonos celulares, pero de ninguna manera manejaban las cosas como ahorita. Eh, sí era una época distinta, pero coincido contigo porque claro que el niño manifestaba mucha tristeza, había sido muy maltratado, era un alma rota. En esa familia estaba la hermana con el alma rota, el padrastro era un alma rota, el Eric era un alma rota y al final acaba rompiendo al hermano y a la mamá de Derek, en fin, o sea, eso es como un efecto dominó terrible. Pero Exacto. sí creo que falta muchísima falta de criterio con respecto a los especialistas en ese momento. Pues sí Sí, era evidente, evidente que él cargaba con mucho dolor y con mucha rabia. Y sí, eso tiene un origen, eso tiene un absolutamente. origen. ¿Te acuerdas que el primer caso que hicimos aquí en Almas Rotas, si lo quieren revisar, es el de los hermanos Menéndez, que ha sido un caso que después de muchos años se ha retomado porque era una forma distinta de ver las cosas. Ellos fueron acusados, castigados, y está bien, lo merecían porque son unos asesinos, pero no se había tomado en cuenta el maltrato que habían sufrido previamente, ¿no? Exacto. Lo que los orilla a actuar como actuaron. Bueno, pues creo que es más o menos esta época, la de Eric Smith, en donde sí es un niño que estaba mal, todo lo que tú quieras, pero hay que tomar en cuenta el origen de este niño. O sea, era un victimario porque a su vez era una víctima activa. O sea, no había sido una víctima como muchos criminales cuando llegan a la edad adulta. Él estaba siendo una víctima. Tenía ese dolor fresquecito. Tenía, Exacto. lo vivía a diario. Exacto, porque entonces, porque si no, como dices, en el caso de los Menéndez, por ejemplo, se queda uno con lo superficial que es, estos muchachos cometen un crimen contra sus padres y luego van y se gastan el dinero. Qué barbaridad, hasta ahí, ¿no? Que además eso habla hasta de una tontera, ¿no? Que hicieron demasiado obvia. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué estaba pasando para que ellos tuvieran ese impulso o ese plan, porque además fue planeado, de hacer lo que hicieron? Eso es lo importante. Entonces, igual acá, yo creo que desestimar las condiciones psicológicas gravísimas de este muchacho por lo que estaba sufriendo, tal vez tenía como propósito lograr la condena que se quería dar para él, porque en efecto es un crimen de mucha crueldad a un absoluto y total inocente niñito. Entonces, a lo mejor es como, sí, pero no metamos eso porque no sea que eso vaya a disminuir los años que se le van a dar, lo Claro, que claro, merece es una porque pena ya, más, claro, ¿no? merece un castigo ejemplar. Oye, a ver, y, esto sí no tengo yo la menor idea y nomás es una posibilidad, yo no lo sé. Pero a ver, estaba pensando ahorita que hablabas, ¿qué manera tendría, por ejemplo, Eric de escapar de la situación en la que estaba? ¿Cómo me escapo de esta familia que me maltrata, de esta escuela que me maltrata, que para mí es un infierno, de este campamento de verano en donde me tengo que rebelar para que me saquen porque me quiero escapar de todo, me quiero ir? Inconscientemente, pregunto, inconscientemente él estaba consciente del daño que había hecho.
porque se lo dice a la mamá. ¿Tú crees que haya sido una forma de salir de ahí? Inconscientemente, o sea, que no que dijera: "Conscientemente voy a ir a matar a alguien para que me saquen de aquí", sino a lo mejor, o sea, mi única forma de salir de aquí es que alguien me saque de aquí. Ujú. Pues no lo sé, es como tú dices, es una hipótesis, es una posibilidad de una salida bastante torcida que puede tomar la mente, pero sí puede pasar, porque además es un alma rota que no va a tener la claridad de pensar, no tiene ni la edad ni la madurez, y mucho menos las condiciones para pensar de otra manera, porque yo pensaría, bueno, dile a los abuelitos, ¿no? Si ya están ahí los abuelos, ¿por qué no les suplicas, por favor, que te lleven a vivir y les cuentas lo que está pasando? ¿Por qué no hubo un buen tutor en la escuela que te escuche, que te ayude, ¿no? O sea, de otros caminos que a lo mejor no hubieran sido eficaces tampoco, porque muchas veces los niños piden ayuda y no se las dan. Pero Es lo que te sí iba a decir, existe la posibilidad de que busque una salida, te digo, torcida, es ¿no? lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Muchas veces los niños hablan y no les creen, no nadie les cree. Entonces, sí pueden tomar salidas inconscientes, retorcidas, combinadas, sí pueden tomar salidas entonces que no son las ideales, porque la mente está alterada y porque sí, a nivel inconsciente se puede buscar acabar con todo de una manera que no es la mejor, acabar con todo de una manera eh, violenta, radical, definitiva, y sí, de hecho, hay algunos escritos de personas que han estado, que se han encontrado en estados así, muy alterados, emocionales, y que sí a veces escriben cosas después de algún tiempo donde dicen, mejor que se acabe ya todo, ¿no? Que ya termine donde sea, como sea, que todo se derrumbe, que todo se aplaste. Entonces, podría ser de alguna forma difícil de rastrear que él hubiera tenido inconscientemente una intención de salida, pero yo me inclinaría un poco más a pensar simplemente que fue algo del momento, que fue algo impulsivo y que en ese momento estalla de manera muy dramática sobre algo que se le facilitó, ¿no? Que se le presentó ahí en ese momento, pero que venía acumulándose de mucho tiempo, este dolor y esta violencia que en ese momento cae. Es una comparación horrenda, pero es como cuando alguien se siente mal del estómago y se está aguantando, aguantando y de repente en cualquier momento ya no puede y vomita sobre los pies de otro, ¿no? Y ahí cae. Pienso que es un poco así lo que pasó acá. Yo así lo Es lo que yo vería. también veo, es lo que yo también veo. Era como una bomba de tiempo, Eric, y sin ser atendido, porque, pues, aunque la mamá va y lo entrega, yo creo que debe haber existido algo de negligencia para que el hijo fuera golpeado salvajemente por el padrastro, la mamá no hiciera nada, para que la hija fuera abusada por el padrastro y la mamá tampoco hiciera nada y no existiera denuncia. Yo Sí, creo que una mamá bastante negligente, la de Eric Smith, y bueno, pues es lo que lleva a Eric a salir de alguna manera de este infierno en el que vivía, porque muchas veces, como lo dijiste tú, a las víctimas no se les escucha cuando son realmente víctimas o no se les detecta, o ellos mismos, lo que sí sabemos es que muchas víctimas tienen miedo de decir, sienten culpa y sienten vergüenza. No es bonito reconocer para nadie que está siendo víctima de algo, aunque sea lo justo. Yo no entiendo por qué, pero así sucede, así sucede. Nos da pena decir que fuimos víctimas, porque yo creo que es un dolor terrible y yo creo que es el caso de Eric Smith. Y al final, insisto, un alma rota, pero que de alguna manera trata de salir adelante, rehace su vida, sale de la cárcel, sí dañó a muchos. em, no lo dejan volver a Sabona, por eso se tarda más de 10 intentos en salir de la cárcel porque no aceptaban. Él quería regresar a la casa paterna, a la casa materna, y le dicen, no puedes volver ahí, pues es el hecho. Entonces tiene que, hasta que logra dar una buena dirección y garantizar su salida, que sale, y bueno, esperemos que, yo sí creo y espero que sí sea de estas almas rehabilitadas, de estas almas que se rompieron, pero que lograron de alguna manera surcir un poquito, ¿no? sí, yo también lo creo. Me parece que precisamente de el haber estado en una prisión que no es el mejor lugar de ninguna manera para crecer, pero que tal vez sí le brindó algo de eso que faltaba, ¿no, Lupita? Algo de esa estructura, algo de ese orden, algo de el ajuste a ciertas reglas. Quizá tuvo, muy probablemente, porque era un jovencito, apoyo psicológico o algo que pudo calmar
en parte su dolor y permitió que las partes buenas, las mejores partes de él, sí salieran a flote, y esas son las mejores partes de él, las que han hecho que él busque respuestas en un camino espiritual o religioso, que él pueda pedir perdón y que él quiera hacer una vida diferente. Y esas partes pues estaban ahí, solo que no fueron rescatadas antes de que sucediera Exacto. todo esto que pasó. Pues este ha sido el caso de Eric, que es nuestro caso de un adolescente más, un niño más, uno de jóvenes en conflicto. Hay que atender, hay que atendernos, hay que atender cuando vemos a alguien triste, cuando vemos a alguien, no nomás triste, sino alterado, que cambia su rutina, que se vuelve callado, que se vuelve agresivo. Hay que atendernos. Ir a terapia no es malo, atender nuestra salud mental no es malo, la nuestra primero y después veremos por los demás, pero atender nuestra propia salud mental nunca está de más. Doctora Mel. Así es, todo lo contrario, y como en todo, como en todas las áreas de la medicina, tanto en lo físico como en lo mental, pues la mejor medicina es la preventiva. Exactamente. Pues este ha sido un capítulo más de Almas Rotas. Gracias por seguirnos, por compartirnos, por darnos sus likes, por corregirnos, por comentarnos, por sugerirnos de qué quieren que hablamos, qué caso quieren que toquemos. Y aquí estamos a sus órdenes. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora Mel. Gracias, hasta luego.